Marta, vamos a empezar a grabar. Muy buenos días a todos. Un gusto saludarlos. Mi nombre es Carlos Lauría y soy el director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa. En primer lugar, un saludo muy especial para todos los periodistas venezolanos en este Día Nacional del Periodista. Tenemos un webinario sobre la elección presidencial en Venezuela y los desafíos para el periodismo y la libertad de prensa, con un roster de lujo, en verdad. Representantes del periodismo y la academia muy destacados para hablar de este tema. Y sin más me gustaría entonces presentarlos. Están con nosotros Luz Meli Reyes, que es una conocida y destacada periodista con una trayectoria dilatada, cofundadora y directora de un medio que ha innovado en el periodismo venezolano, Efecto Cocuyo. Y este año Luz Meli ha sido seleccionada como Night Fellow del International Center for Journalists para trabajar con un tema bien complejo como es periodistas en el exilio. Un tema que se ha agravado en los últimos años y que es una cuestión que ha sido en este año para la Sociedad Interamericana de Prensa un tema de trabajo muy importante, uno de los temas prioritarios para la CIP, teniendo en cuenta, digamos, que periodistas de América Latina, de distintos países, por cuestiones de restricciones al trabajo periodístico, han tenido que abandonar sus países. Luz Meli, además, digamos, ha contribuido con sus perspectivas sobre la realidad venezolana a publicaciones de renombre, ha escrito para el Washington Post, para El País. Es licenciada en periodismo de la Universidad Central de Venezuela, especialista en comunicación social de la Universidad Católica Andrés Bello. Además es maestra de la Fundación Gabo y se ha desempeñado como profesora en distintas entidades académicas venezolanas. León Hernández, un gusto tenerte con nosotros, profesor de la UCAB y fundador del Observatorio Venezolano de Fake News. Es docente, licenciado en Comunicación Social, magíster en Comunicación Organizacional y doctorado en la Universidad Católica Andrés Bello. Es también importante coordinador del Índice de Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa. Seguramente este tema será motivo de la conversación hoy día. Y es autor de libros, entre otros, Hablan los periodistas, y coautor de La pantalla censurada, casos de RCTV y Globovisión, y La mentira en la censura, las fake news en Venezuela. Moderará mi amigo y investigador asociado de la Universidad Católica Andrés Bello, Andrés Canizales. Andrés, un gusto tenerte con nosotros, fundador y directivo de Media Análisis y de la organización de fact-checking cotejo.info. De hecho, está participando actualmente en Europa de una conferencia internacional sobre el tema. Participó además, Andrés, en la fundación del capítulo de Venezuela, Instituto de Prensa y Sociedad y de Espacio Público, ambas organizaciones dedicadas a la promoción y defensa de la libertad de prensa, de expresión. Tiene una maestría en Ciencias Políticas con énfasis en Relaciones Internacionales y una maestría en Historia de Venezuela. También es doctor en Ciencia Política de la Universidad Simón Bolívar de Caracas. Un gusto. Le voy a dejar la palabra a Andrés. Nuevamente, un honor, un privilegio poder tener a expositores tan destacados en este día para tratar un tema tan pero tan importante como la elección presidencial que se viene en Venezuela, la libertad de prensa y el periodismo. Muchísimas gracias. Andrés, adelante. Muchísimas gracias, Carlos. Saludos a León, Luz Meli, a todas y todos quienes nos acompañan en este webinar que organiza la Sociedad
de Prensa. Pues, siempre muy agradecido con Carlos en estos espacios públicos de reconocer cómo Carlos en distintas posiciones ha estado preocupado por lo menos por más de 20 años ya sobre el devenir venezolano. No, en ese contexto pues lo conocí, si mal no recuerdo, por allá por 2002, es decir, hace ya 22 años. Yo quisiera comenzar la conversación con León Hernández, precisamente para que León comparta con nosotros ese contexto de cómo sucede la libertad de expresión en Venezuela, aprovechando que precisamente la Sociedad Interamericana de Prensa está generando un indicador, un índice sobre que trata de mostrar cuál es el estado del arte, la situación de la libertad de prensa. Y me gustaría que nos dieras una breve síntesis de cuáles son los aspectos que ustedes han detectado y que de alguna manera son el telón de fondo pues, en materia mediática y periodística en esta campaña electoral para unas elecciones que van a suceder dentro de un mes. Gracias, Andrés. Sí, desde la Universidad Católica Andrés Bello hemos desarrollado desde 2018 una herramienta que es el índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa, en el cual cíclicamente se ve cómo los procesos electorales afectan profundamente las distintas dimensiones de este barómetro, entre ellos el ejercicio periodístico, la violencia contra medios y periodistas, y también el control de medios. Parte de las incorporaciones que vamos a tener en el próximo barómetro, el tema de la desinformación, que vamos a ingresar a la dimensión de ciudadanía informada y libre de expresarse. Como bien sabemos, la desinformación en materia electoral es uno de los fenómenos que más afectan negativamente a las democracias. Y recientemente la ONU, justamente este lunes, aprobó un documento en el cual incorporaba el tema en cuanto a concepto al artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos, en lo relativo a la libertad de recibir información. Nosotros, en este barómetro, Andrés, básicamente hemos tenido a Venezuela en las 4 ediciones publicadas hasta el momento, de última en 3 de ellas. Solamente en la del año pasado apareció Nicaragua de última. Este barómetro mide las acciones institucionales en materia de libertad de expresión y de prensa en el hemisferio. Y lamentablemente la situación en Nicaragua fue muy atosigante para la expresión. Bueno, incluyó incluso elementos de propaganda y presentación de juicios televisados contra algunos factores de la oposición. Habida cuenta de esto, Venezuela no es que lo haya hecho mucho mejor que el año pasado, más bien fue parte de un año lleno de lo que seguimos llamando la continuación del radiocidio. Y en estos momentos, en estos meses, seguro todos los días ha habido exacerbaciones de expresión contra periodistas, como la vivida ayer, por ejemplo, y que seguramente le llegó también a ustedes las declaraciones de Diosdado Cabello contra el periodista Luis Carlos Díaz, Naki Soto y Benigno Alarcón. Ese tipo de expresiones también son parte del lenguaje de hostigamiento que nosotros medimos en este barómetro, Andrés. León, vale, después vamos a volver sobre otros aspectos de los que ustedes han venido investigando. Luz Meli, teniendo presente esto que este briefing, esta información básica que nos ha brindado León a partir de los resultados de estos estudios que se han venido realizando sistemáticamente del índice Chapultepec de la Sociedad Interamericana de Prensa, a tu modo de ver, y estando tú también mismo, porque efectivamente además estás muy interesada en el tema político y electoral, sueles hacer entrevistas a través de las redes sociales de Efecto Cocuyo, también escribes sobre el tema en tu propio medio, en el propio medio que dije, y en otros
ultimátum que se enfrentan a los que se han enfrentado los y las periodistas en Venezuela en esta campaña electoral del 2024. Gracias. Bueno, sumando a lo que dice León de todo el clima de hostilidad, que se recrudece ese clima durante los periodos electorales, no es que antes no ocurra, es que durante el periodo electoral también ocurre con muchísima más frecuencia. Y nosotros también tenemos que decir que nos movemos en un contexto en el cual hay más de 400 medios de comunicación que han sido cerrados o han tenido que cerrar desde el 2007. También que en los últimos años, pues de los medios más afectados por la censura gubernamental son los medios de radio, porque los estudios también muestran, o las encuestas, mejor dicho, que la gente sigue sintonizando la radio, aunque muchísima gente ha migrado para el consumo de información a los medios digitales, ¿no? Y a las redes sociales. Nosotros, por ejemplo, uno de los problemas que yo creo que se está viendo es que es prácticamente imposible para un medio independiente hacer una cobertura completa de la campaña electoral. ¿Por qué? Porque pues los medios se han achicado, hay mucha reducción de equipos, ahí cuesta mucho la movilidad hacia las regiones. De hecho, es uno de los elementos que incluso afecta muchísimo porque hay problemas con el suministro de gasolina o con los costos de la gasolina. Y el otro elemento, aparte de toda la persecución y todo lo que vemos es denunciado por las distintas organizaciones, está el hecho de que en Venezuela, las personas que nos estén escuchando en este momento, pues se va la luz, se va la electricidad y entonces puedes estar haciendo una transmisión y la persona que estás entrevistando pues se quedó sin electricidad y en muchos casos sin conexión a internet. Digamos que en ese marco nos estamos desenvolviendo y sin embargo también quiero siempre destacar el hecho de que la mayoría de los medios digitales, por ejemplo, de ese ecosistema del cual forma parte Efecto Cocuyo, hemos desarrollado líneas de trabajo y de cobertura. En el caso nuestro, desde hace más de 2 años, haciendo seguimiento y con un enfoque en la comunidad. Y eso ha permitido que algunas cosas que están sorprendiendo a las personas que están llegando a ver qué es lo que sucede en Venezuela, pues ya varios medios ya lo habían visto. Y eso es un aporte que se está haciendo a la cobertura periodística en contextos restrictivos y en contextos autoritarios. Creo que, digamos que ese es el marco en el que nos estamos moviendo. León, en tu experiencia, Carlos Lauría al presentar, está esa arista de llevar adelante, de coordinar el proyecto Chapultepec, del índice Chapultepec, pero también tienes una importante experticia en el tema de la desinformación, de las noticias falsas, de los bulos, de las fake news en Venezuela. Y esto te lo pregunto pensando en un público que probablemente no esté familiarizado con la temática. ¿Han abundado, han estado muy presentes más que en otras coyunturas las desinformaciones en Venezuela? Sí, de hecho, recientemente, Andrés, la modalidad de los anuncios pagados por YouTube se ha disparado de una manera más que geométrica. Yo diría que plus geométrica. Es decir, antes había un anuncio eh, más o menos periódico de iniciativas no identificables con algunos usos de inteligencia artificial. Por ejemplo, cuando hubo el torneo de béisbol, que hubo una gran publicidad engañosa sobre las bondades turísticas de Venezuela, a partir de una inteligencia artificial que era un avatar creado para confundir y hablar sobre las extraordinarias condiciones hoteleras y turísticas del país. Pues resulta que ahora, en data reciente, ha habido
una serie de canales de YouTube que han estado disparando una campaña de odio y estigmatización contra la dirigencia opositora. Esto utilizando además estrategias adoctrinantes para de alguna manera eliminar o aniquilar por aplastamiento la tentativa de votar o de considerar un cambio a través de la existencia de la otredad necesaria para todo debate democrático, utilizando narrativas como los apellidos para de nuevo sembrar un odio de clases sociales. A la par, lamentablemente, bajo un silencio de omisión muy grande de parte del órgano comicial para, de alguna manera, divulgar garantías mínimas para el voto, tales como el secreto del voto. Ese componente, en efecto, no es nuevo, ha aparecido también de manera expuesta por parte de algunos altos funcionarios en distintos momentos electorales. Si bien es cierto, como bien lo acaba de comentar Luzmeli, siempre ha habido restricciones y también desinformación por parte de algunos voceros de estas autoridades. Ahora, en términos electorales, con un contexto que al parecer no favorece en ningún sentido la narrativa oficialista, se ha disparado un intento muy gris, de campaña muy gris, para buscar, incluso metiéndose en aristas tales como el físico del candidato Edmundo González Urrutia, dando a entender que es como si estuviéramos todavía en la época de los grandes hombres fuertes del caudillismo venezolano, para de alguna manera decir que está enfermo, que no puede caminar, que no, y de alguna manera hacer pensar a la población que no habría ni remotamente posibilidad para un cambio en este contexto. Ese es el panorama desinformativo que se ha recrudecido en los últimos días aquí en Venezuela. Luzmeli, mencionabas esta situación, digamos, de falta de recursos, de la imposibilidad de buena parte de los medios venezolanos de poderle darle cobertura a lo que vino ocurriendo en la campaña. Sin embargo, pues en las redes sociales abundan una cantidad que van retratando y van de alguna manera pues contando lo que ocurre en la campaña. Estamos, creo yo, de un periodismo ciudadano, aunque es un término que en general causa, digamos, incomodidad, o un reporterismo o una ciudadanía haciendo ejercicio, digamos, del derecho a informar. Eso es así, es confiable lo que también estamos viendo por las redes sociales en estas muestras de videos donde se percibe, digamos, un enorme entusiasmo en torno a las en Venezuela. Fíjate que yo creo que sí, que la gente ha hecho, mira, los venezolanos han aprendido mucho y se han alfabetizado prácticamente a los golpes en toda la migración que ha tenido que hacerse al espacio digital. Pues no tenemos medios impresos, hay censura en radio y televisión abierta, la campaña prácticamente no existe. La campaña me refiero al movimiento de los partidos políticos, más allá de lo que haga el oficialismo, y además hay toda una hegemonía en los medios públicos. Entonces, pues la gente ha sido muy, muy sabia, muy inteligente y se ha mudado desde hace bastante tiempo a las redes sociales. Y esto ha permitido que en algunos casos, pues, la gente va compartiendo su participación en eventos. Creo que es importante destacar aquí también, Andrés, el hecho de que se están haciendo transmisiones desde en el caso de María Corina Machado, están haciendo transmisiones a través de distintas redes sociales, pero especialmente en Instagram, y a veces ves conectados 5.000 personas, y sobre esa cifra no te engaña nadie, ¿verdad?
independientemente incluso de las dificultades de conexión en Venezuela. Y luego, pues, ha habido también algo interesantísimo, que es que aunque en el caso del oficialismo tienen muy controlados los ángulos y los acercamientos en eventos públicos para dar a entender que hay muchísima gente allí, hay una parte de este periodismo o esta participación de los ciudadanos que graban otros ángulos y lo comparten a través de las redes sociales. Entonces, tú vas construyendo allí las distintas miradas. Creo que eso es importante, saber que eso existe, pero sin embargo, insisto mucho en la necesidad de que haya miradas de periodistas independientes y profesionales en estas coberturas, porque eso nos permitiría tener muchísimo más capacidad de verificar las transmisiones que se están haciendo. Por los momentos, como eso no es tan así, pues algunos medios tienen más cobertura en un sector, otros en otro. Nosotros hacemos muchísimo análisis, revisamos todas las encuestas y hablamos con personas expertas para tratar de entender este momento que está viviendo Venezuela, que sí creo oportuno esta conversación para decirle a todas las personas que nos están escuchando que presten muchísima atención a lo que está pasando en Venezuela, porque se están dando unos procesos de comunicación, unos procesos políticos que bien vale la pena documentar, no solamente desde el punto de vista periodístico, sino también desde el punto de vista de la investigación de las ciencias de comunicación y la ciencia política. León, se ha reportado o se están reportando la aparición de muchas encuestas, muchas encuestadoras, perdón, muchas encuestadoras. También las encuestas están siendo parte de la desinformación. El fenómeno, digamos, vagón, es parte de la narrativa electoral de Venezuela. Yo diría que no es la primera vez que impacta, pero de pronto sí creo que el contraste entre unas encuestas y otras eh, se basa en un intento, digamos, muy de fachada por parte de algunos para generar, digamos, la perspectiva de vencer por sobre el otro. En el caso del oficialismo hemos visto que ya ha habido incluso una narrativa de avanzada sobre lo que podría pasar el 28, eh, acusando a la autoridad opositora de que no va a reconocer los resultados en función de las encuestas que no lo dan ganador, para tratar de intimidar. Me gustaría comentar algo de lo que decía Luz Meli. Sí, el proceso es muy sui generis aquí en Venezuela, porque, por ejemplo, por primera vez hay una exacerbación de publicidad brutal por parte del oficialismo en términos de espacios de cadenas, de vallas y de anuncios pagos por distintas plataformas de Internet, que pareciera tener efectos limitados en la población. Es decir, no hay una sincronización del uso de las cadenas con aumento de la popularidad por parte del candidato a la reelección. Esto, digamos, habla que Venezuela podría también ser parte de los análisis que en el pasado hablaban de los efectos limitados de la propaganda. En pocas palabras, cuando ya un discurso tiene una narrativa que se desgasta por ineficiencia y por la caída natural de las expectativas, ya pareciera que la propaganda no es efectiva. Sin embargo, habría que ver lo que realmente va a ocurrir el 28 de julio, pues digamos, algunas de las otras encuestas que dan ganadora al factor al candidato de la oposición podrían estar también
siendo objeto de algunas críticas debido a que tal vez no abordan un espectro un poco más amplio de la población. Entonces, digamos, esto, a consecuencia de esto, hay una gran incertidumbre, pero sí hay cierto consenso con ciertas encuestadoras de cierto prestigio en el país, que en efecto dan como ganador por una amplia ventaja al candidato de la oposición a esta fecha, Andrés. Gracias, León. Decidí apagar la cámara porque tengo un problema de conectividad, pues, y vamos a ver si mejora un poco el audio de mis intervenciones, que igual son cortas. Luzmeli, retomando este tema, hay empresas que realizan encuestas en Venezuela que son confiables. ¿Cuáles serían esas encuestadoras confiables? ¿Y qué fotografías están mostrando en la actualidad, cuando falta un mes para las elecciones? Bueno, dar nombre de encuestadoras confiables me va a poner en un aprieto, pero de todas maneras te voy a decir, no, igualito, voy a decir por su trayectoria, en qué encuestadora o qué firmas creo que pues uno como periodista analiza y ha visto que han sido coherentes durante su desempeño sobre la investigación que hacen y los números que arrojan esa investigación, haciendo la salvedad, por supuesto, de que si bien la mayoría de las encuestas creíbles muestran una ventaja a favor del candidato de la oposición o de las fuerzas democráticas, aquí tengo que ser muy clara y decir fuerzas democráticas porque del otro lado no hay una democracia. Allí dan una ventaja entre 25 y 30 puntos porcentuales, ¿no? Yo diría que una de las encuestadoras de las que yo más he visto y revisado, la forma como ellos han hecho seguimiento de lo que ocurre en Venezuela ha sido Delfos, que ha hecho seguimiento del tema político electoral en Venezuela durante bastante tiempo e incluso mostraba cambios que se estaban dando en el electorado el año pasado y que todavía costaba que tuviesen, digamos, alguna cobertura en los medios, ¿no? Luego incluiría, yo sé que la gente ha habido toda una crítica contra uno de sus voceros, pero sí creo que Data Analysis, cuyas encuestas no están siendo públicas, también tiene una buena metodología. Consultores 21 ha sido una encuestadora seria, tuvo en su momento algunos sesgos en la muestra, algunos errores en la muestra. Recuerdo mucho el tema del 2012 cuando le daba un escenario en el cual existía la posibilidad de que ganara Capriles Radonsky, pero ellos fueron suficientemente honestos para hacer un reconocimiento post elección, identificando dónde pudo haber estado su error. La otra firma que considero bastante seria porque tiene alcance nacional y hasta el momento, cuando hemos revisado, comparado sus resultados con resultados en las elecciones o con el clima en Venezuela, el clima político electoral, es Datincorp, que también está haciendo estudios, pero los hace de manera, no se están publicando. Hay dos firmas más que son pequeñas, que han estado indagando y son más regionales. Y hay una firma que, pues, me parece que sus estudios son interesantes, que aunque si bien no forma parte de una consultora en comunicación política, pues los resultados que están arrojando son interesantes, que es ORC. De resto, evidentemente, seguramente hay otras encuestadoras, no sé si todavía está activa Datos, que es la firma encuestadora que tenía mucho más prestigio que todas en el país, pero que nunca publica sus resultados, ni los da a conocer, ni los filtra. Ustedes no van a ver esos resultados filtrados, son muy estrictos con eso. Digamos que esos serían como 5 o 6 firmas encuestadoras sobre que cubriendo, digamos, la técnica, la forma como han hecho su desenvolvimiento, yo le daría bastante credibilidad.
Gracias, Luzmeli. León, en relación con cómo se está observando desde afuera de Venezuela lo que ocurre con este proceso electoral, tú eres una persona que lo sé, estás atento también a lo que publica la prensa internacional. Eh, ¿Observas si ha aumentado, si ha vuelto a tener, a haber un interés importante sobre lo que ocurre en Venezuela en medio de esta campaña? Sí, digamos, el mantenimiento de la situación petrolera, el mantenimiento de algunos conflictos internacionales que de alguna manera vinculan a aliados del gobierno de Nicolás Maduro, tiene en expectativa a buena parte de la región y algunas otras entidades en el ámbito global. Venezuela es digamos, un territorio muy importante estratégicamente de cara a digamos, el resurgimiento de algunas fuerzas que han estado generando conflictos a escala global, como por ejemplo Rusia con el caso de Ucrania. Y de alguna manera eso ha propiciado eh, que a pesar de haber dedicado recursos mayoritariamente a la atención de los conflictos, digamos, en el Medio Oriente y también por algunas tensiones con respecto a la OTAN, haya un interés muy grande en saber cómo va a quedar un país que ha sido considerado un eje ideológico para la izquierda global y para algunos factores no necesariamente alineados con esta fuerza de la OTAN. Hay un problema aquí serio y es que tal vez las otras naciones, digamos Estados Unidos, también está en su coyuntura interna de cada un proceso electoral que genera mucha inestabilidad. Y esto está generando que el tema de Venezuela sea parte del debate sobre qué va a pasar o no con la posibilidad de mantener un equilibrio de fuerzas en el hemisferio y también la posibilidad de la influencia que ha tenido Rusia, China en algunas naciones del continente americano, empezando también por Venezuela, que ha tenido una postura anti-norteamericana desde el inicio del gobierno de Hugo Chávez. Esto básicamente no se ha resuelto a pesar de que no hay tantos, digamos, debates internacionales en términos de recursos para la causa democrática en Venezuela, pero sí, mediáticamente hay medios de la región muy atentos a la influencia de ciertos otros literales autoritarismos que están surgiendo. Digamos, en el caso de El Salvador, han estado atentos a la situación de Venezuela porque de alguna manera aquí algunos autoritarismos como que se enfrentan. Entonces, hay alguna gente que ha empezado a considerar que los apoyos, por ejemplo, a Nayib Bukele, el caso de Milei en Argentina, el caso de Petro en Colombia, se podrían mover por la situación venezolana. Así que sí, Venezuela sigue estando en la palestra, es un país muy histórica y tradicionalmente muy importante. Y sí, ha habido mucha polarización sobre el caso de Venezuela en los medios internacionales. Luzmeli, tú eres una persona que has compartido por años el periodismo con un interés genuino en la política, en la comunicación política, con posgrados, te has formado también en esa área, has ejercido la consultoría. ¿Cómo explicas o cómo le puedes explicar a un público internacional que hoy el favorito en las encuestas sea un candidato que prácticamente no ha protagonizado mítines, que hace 3 meses era perfectamente una persona desconocida? ¿Cómo se explica? ¿Es González Urrutia un fenómeno electoral? Mira, González Urrutia es un fenómeno electoral en la medida en que María Corina Machado es el superfenómeno electoral. ¿Y por qué digo el superfenómeno electoral? Porque realmente ella, que no es candidata porque fue inhabilitada,
es la que ha llevado y ha marcado la agenda de esta campaña. Y hemos visto cómo no solamente en sus actos, ella tiene una campaña bien interesante, me parece, que es una campaña que va a las poblaciones más recónditas de Venezuela, donde hacía años no pasaba un candidato presidencial, siendo que ella no es la candidata presidencial. Y ella se ha logrado, y esto lo han dicho ya en todas las encuestas, ha logrado endosar no una vez, sino dos veces el apoyo que ella tiene hacia el candidato que escogió la oposición venezolana. ¿Por qué digo dos veces? Porque cuando ya era un hecho que ella no iba a poder participar como candidata, ellos escogieron una candidata, una profesora que se llamó Corina Lloris, y los paneles que hicieron de investigación de opinión pública muy rápido, pues vieron que inmediatamente la profesora Lloris recibió ese endoso de apoyo de María Corina Machado. La gente lo valoró así. Y luego lo hace por segunda vez, como bien lo has dicho, este candidato no tiene 2 meses en la palestra. Recordemos que este candidato terminaron 19 de mayo, 19 de junio, apenas tiene 2 meses y unos días como candidato de la oposición venezolana y ha logrado tener este apoyo. Por tanto, el fenómeno allí es, el superfenómeno es María Corina Machado, y fíjate que incluso los que son expertos en opinión pública todavía se están preguntando qué está pasando en Venezuela. Desde mi intuición periodística y el conocimiento que tengo de cómo se ha movido la cosa política en Venezuela, pues creo que, así como se había mostrado en algunos estudios, se produce un quiebre en la relación de sectores del chavismo hacia el gobierno, por las razones que después se podrán investigar, pero ahí hubo ese quiebre. Y luego, algo que es muy común en Venezuela, digamos, ha sido así en otras ocasiones, que es la figura del liderazgo máximo, que en este caso es María Corina, que puede hacer este endoso. Ella tiene además una gran diferencia. Hay gente que la ha comparado con el expresidente Carlos Andrés Pérez o el expresidente Hugo Chávez, pero ella tiene una gran diferencia, que es que aquellos lograron convertirse en algo que llaman en Venezuela el portaavión, es decir, que la persona, luego de estar en una posición de poder, podía amparar, endosar, pedir el apoyo hacia otros candidatos. En el caso de ella, ella no está en una posición, digamos, jerárquica de poder institucional, porque pues no es candidata, no pertenece, no está en funciones de gobierno. Y por eso es que insisto en que esto es un fenómeno interesante. No sabemos hasta dónde va a llegar, pero que también ha conjugado algunas cosas del contexto venezolano. Y algo que salió en la campaña que nadie se lo esperaba, fue el tema del dolor social que hay en Venezuela, y el dolor social expresado no solamente por el deterioro en las condiciones de vida de la gente en el interior de Venezuela, en las zonas que no están cercanas a los centros urbanos, sino el dolor social que hay en sectores venezolanos por la migración. Hace muchos años, Venezuela nunca tuvo vocación de expulsor y de migración, sino más bien de recibirlo, pues quienes migraban eran personas que iban con un plan de vida, más o menos tenían algunos recursos y formaban parte seguramente de la clase media y de algunos sectores que les permitían tener algún tipo de recursos para poder desarrollar un proyecto de vida en el país de acogida. En esta ocasión, nosotros tenemos aproximadamente 6 años viendo y cubriendo el tema de la migración venezolana, pues en los sectores más pobres de Venezuela la gente está migrando. Y esto es diferente a los procesos de migración que se dan en otros países latinoamericanos y centroamericanos. Esto me da la impresión, ya esto es una impresión, y parte del mensaje que le dicen los propios, no seguidores de María Corina, los que participan en estos eventos, es: ayúdame a que vuelvan mis hijos a casa, ayúdame a que mi mamá, por ejemplo, hay testimonio de niños y niñas que se han quedado solos en Venezuela al cuidado de abuelos porque sus padres tuvieron que salir. Entonces,
ese fenómeno que está ocurriendo en Venezuela para mí es inédito de cierta manera, y por eso es que creo que es necesario que haya muchísimos ojos y muchísima gente viendo lo que está ocurriendo en el país. Gracias, Luzmeli. Voy a compartir algunas preguntas y comentarios que han hecho Ricardo Gabriel Zipaguata Gómez. Él dice, saludos desde Duitama, Boyacá, Colombia. Él recuerda que se conmemora el Día del Periodista en Venezuela con la campaña Ser Periodista Importa. Le manda saludos a Luzmeli. Rafael Antonio Rodríguez Morillo, él nos da esta noticia. Este año recibimos por parte de la Asociación de Periodistas Independientes de Colombia nombramiento de delegado internacional, y por parte de CONAPE, compañeros periodistas y editores internacionales, vicepresidente de CONAPE en Venezuela. Vamos a la 7ª cumbre de periodismo en Ecuador. Esto lo dice el señor Rodríguez Morillo. Guido Briceño. En Venezuela, el protagonista es el enorme rechazo a la grave crisis colectiva, y la gente convierte a María Corina Machado en emblema de esa lucha. Vuelve el colega Ricardo y hace preguntas para Luzmeli. ¿Hay garantías para periodistas locales y extranjeros para cubrir las elecciones? Pregunta. Otra pregunta. Bueno, hace varias. Al no reconocer o autorizar la presencia de observadores de la Unión Europea, el régimen está tapando o dejando sin garantías estas elecciones. Y te pregunta cómo van a cubrir ustedes, supongo que tiene que ver con efecto Cuyo, la 8 de julio. Ya tengo que responder todo eso. Casi que podemos hacer otro evento. Sí, Con todo eso. voy muy rápido. Voy a empezar de lo último a la primera. De lo último, ¿por qué? Porque creo que es fundamental que entendamos y nos sintonicemos en la necesidad que hay de hacer una cobertura del proceso. Ya lo veníamos haciendo, pero en este momento vienen las semanas más cruciales. Apenas nos faltan prácticamente 30 días. Sí, 30 días. Hoy es 27 y las elecciones son el 28 de julio. Y entonces, ¿cómo hemos pensado nosotros? Pues hacer toda la cobertura, digamos, clásica, pero también con enfoque en la comunidad, que es lo que hicimos anteriormente con una radiografía de cómo estaba la situación en 15 estados del país. Lo hicimos en alianza con un medio que tiene mucha vocación hiperlocal, que es el medio nativo digital también, Crónica 1. Creo que es importante también esto, el tema de las alianzas. Todos los medios tenemos que desarrollar capacidad de tener alianzas, tanto dentro de Venezuela como fuera de Venezuela. ¿A qué creemos que nos podemos enfrentar? Miren, en Venezuela, como dicen popularmente por allí, en Venezuela las cucarachas vuelan, de manera que puede pasar cualquier cosa. Y sabemos que en procesos electorales y sobre todo en procesos como este puede pasar cualquier cosa. ¿Para qué estamos preparándonos? Para que haya un apagón, por ejemplo, se vaya la electricidad, para que haya un apagón digital, para que haya muchísima distribución de desinformación, especialmente el domingo, el día de las elecciones. Es decir, que creo que eso se va a estar monitoreando por distintos grupos y hay que estar muy atento con eso. Garantías de ejercicio del periodismo. Nosotros tenemos el artículo 58 de la Constitución, pero si tengo que ser muy franca, pues no hay ninguna garantía real de que las autoridades van a respetar y que hagas el ejercicio del cumplimiento de tu cobertura. Ahí todavía estamos reclamando que se amplíen las acreditaciones por parte del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, también tengo que decir que pues los actos que son públicos por la ley venezolana pueden ser vistos y cubiertos. Por supuesto que habrá alguna autoridad de estas violentas a lo mejor o que abusa de su poder que tomará algunas acciones, pero creo que la única garantía que nosotros tenemos de hacer una buena cobertura es
tomando las precauciones necesarias para garantizar la integridad física de los periodistas que están en la calle, teniendo mucho contacto con las comunidades, pues hay fuentes que te van diciendo lo que está ocurriendo en las comunidades y también tener mucha vinculación con periodistas y medios que están en el extranjero que están atentos a lo que ocurre en Venezuela para poder hacer incidencia en caso de que se produzcan agresiones contra los periodistas que afecten su integridad. No sé si se me quedó alguna pregunta por responder, pero creo que ahí se como que mezclé todo, ¿no? Sí, 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 muy bien, gracias. Hay una reflexión con preguntas que hace González, Andrea González Villablanca. Ella es periodista chilena. Ella hace una reflexión sobre la encrucijada que atraviesa Venezuela y me gusta esto que ella dice. Todos sabemos que las elecciones por sí solas no resolverán los profundos problemas del país. Y luego pasa a preguntarse si se ve factible, y eso se lo voy a preguntar a León, si se ve factible lo que aparece como necesario, que es un pacto de convivencia que considere las reformas políticas, la atención de la emergencia humanitaria. Te dejo esa pregunta, León. ¿Eso se ve factible en Venezuela hoy? Y la Sí, otra pregunta que también hace Andrea, aquí la gente está haciendo varias preguntas, tiene que ver con la libertad de expresión, precisamente. Cómo imaginarse las garantías para la libertad de expresión en un eventual contexto de transición. bien, Andrés. No es, digamos, la primera vez que Venezuela ha tenido procesos de transiciones eh, y ha habido cierto aprendizaje en el pasado sobre el papel del periodismo y el papel de pronto de esa convivencia ciudadano-periodista necesaria para dotar a un momento de cierta calma y ciertas garantías de continuidad. Yo creo, voy a citar un momento rápido, cuando, por ejemplo, hubo el trienio ADECO que entró Rómulo Gallegos. Hubo medios que acusaron gravemente de muchas cosas al gobierno electo electo en aquel momento de Acción Democrática. Lo acusaron de sectario, lo acusaron de no ocuparse y de alguna manera propiciaron un poco que se montara la junta militar de gobierno que gobernó de una manera férrea, con una dictadura muy fuerte al país durante 10 años. Cuando cae esa dictadura, que entra el gobierno de Larrazábal, allí los medios y la sociedad en general sabían que la situación era peliaguda y de alguna manera, por ejemplo, dan un tratamiento muy particular a algunas insurrecciones que surgen en aquel momento para tratar de evitar que hubiese gobernabilidad democrática en Venezuela que condujera unas elecciones libres, como la hubo para el primer gobierno de Rómulo Betancourt. En ese momento, por ejemplo, debo recordar que hubo un ministro de la Defensa de Huérfano Larrazábal, que era Castro León, que de alguna manera no solo renuncia, rechazado por algunas declaraciones que recordaban inclusive tiempos de Gómez, sino que además intenta atentar contra el gobierno de Larrazábal, intenta también hacerlo contra Betancourt, termina encarcelado, y hubo hasta un paro de medios para evitar que esa tendencia tomara fuerza. Después hubo otras insurrecciones, digamos, muy fuertes en la época de Betancourt, que de alguna manera recibieron un tratamiento de la prensa, buscando respaldar la tendencia democrática en el país. Ahora bien, sabemos que también cuando Hugo Chávez sube a la presidencia, de pronto en aquel momento de 98, con una alta popularidad y un cambio político muy fuerte con respecto al pasado, resulta que también desaparecen de pronto las virtudes de la democracia bipartidista. Y no es sino hasta de pronto, 10 años después, que la gente empieza a recordar con justicia los méritos de gente como Rómulo Betancourt, Rafael Caldera, Carlos Andrés Pérez. Recientemente se hizo un documental sobre las virtudes que tuvo, pero en aquel momento, de pronto, incluso periodistas como Jorge Ramos en Univisión, la prensa internacional, también consideraba que aquellos 40 años han sido de la más profunda corrupción. ¿Qué va a pasar?
va a pasar que creo que la sociedad en su conjunto debe haber aprendido algunas cosas del pasado y va a entender que para mantener la gobernabilidad de una transición se necesitaría ciertos acuerdos para permitir una narrativa de reconstrucción que dé los tiempos necesarios para satisfacer las tremendas y muy graves situaciones sociales que tenemos como país. Eso es lo que yo creo. Creo que sí creo que ha habido un crecimiento en el periodismo, ha habido un crecimiento a la pluralidad de voces desde el periodismo independiente, iniciativas digitales como Efecto Cocuyo, Armando Info, Pro Da Vinci, por citar solo algunas, han permitido que los medios crezcan en conciencia y crezcan en participación y creo que sí estamos preparados para dar ese paso y crecer como sociedad. Habrá, por supuesto, ciertos conatos de muchas cosas. Seguro, como dicen los Meli, volarán las cucarachas, pero estoy seguro que hemos aprendido algunas cosas importantes con lo que ha pasado. Luzmeli, acá Indu Ocampo nos deja esta pregunta. ¿Cómo analizan una Venezuela postelectoral en caso de que Edmundo González gane la presidencia y ese proceso entre la elección y la asunción del nuevo presidente? Estamos hablando que prácticamente es medio año entre una cosa y otra, ¿no? ¿Cómo sucedería? Bueno, aquí casi que hay que sacar la bola de cristal. ¿Cómo sucedería ese tiempo esperando la transición a un nuevo gobierno? Mire, yo creo que una de las cosas que me gusta en el giro que se ha dado sobre la percepción de lo que ocurre en Venezuela es que vemos más escenarios Guatemala que escenario Nicaragua, por distintas razones, pero creo que eso es un ejemplo de algo más cercano, de algo que ocurrió recientemente con un cambio de gobierno. Eh, si ocurre esto, si ocurre el escenario de que el señor Edmundo González Urrutia gane, pero no solo que gane, sino que tal vez gane con muchísima margen de ventaja, pues creo que ahí se abre algo natural y ese tiempo que hay, esos 6 meses que hay para la toma de posesión, van a permitir que se abran nuevos caminos para la negociación y la conversación, que han estado como detenidos porque, bueno, todo el mundo está esperando el desenvolvimiento, lo que ocurra el 28 de julio. Y si ocurriese lo contrario, que es que ganase el gobierno de Maduro con una baja diferencia, que es un escenario también que se está manejando, pues diría que también se abre un proceso se debe abrir un proceso de negociación, porque lo que es cierto es que en Venezuela hay una alta necesidad de cambio, la gente lo ha manifestado de distintas maneras, pero además lo ha manifestado de manera pacífica, y creo que esto es fundamental. Algo que nos diferencia a lo mejor de otros procesos en otros países es que los venezolanos hemos decidido recuperar la democracia a través de el ejercicio de el voto. Es un proceso de verdad muy cuestionado porque, bueno, la institucionalidad está muy afectada, pero es el camino que se escogió y creo que la gente ha sido, digamos, cuando digo gente hablo de la mayoría de la población venezolana, ha sido muy sabia, muy inteligente en decir, vamos a utilizar una ruta electoral para lograr rescatar la democracia en Venezuela. Yo me anoto muchísimo en esta mirada. Hay gente que dice que es optimista, yo creo que es más realista en el sentido de que, pues, la oferta de valor que se está haciendo ahorita es regresar a la democracia. Y creo que esa es una oferta de valor para la propuesta de valor para la gente que apoya a la oposición y para la gente que apoya al gobierno. En una vuelta a la democracia, todos vamos a salir ganando. Y creo que eso incentiva y genera el espacio suficiente para que se abran caminos de negociación que tal vez en este momento no los estamos viendo porque, bueno, todavía estamos muy polarizados, pero sí tengo como esa visión de que se pueden abrir esos caminos. Ya para cerrar esta conversación, les voy a dejar una pregunta al final a cada uno. León, aquí hay un comentario que hace Rodríguez Morillo, quien ya nos había escrito otro mensaje, pero en este caso
él plantea que debe existir una ley en Venezuela que garantice el bienestar e incluso seguro de vida para los periodistas. ¿Te parece que eso debería ser objeto de una ley o debería manejarse por otros mecanismos? Te pregunto, León. Y también, para cerrar, te pregunto, ¿cómo te imaginas el 29 de julio en Venezuela, al día siguiente de las elecciones? La primera pregunta, creo que más que leyes debemos hacer cumplir las que ya tenemos, por ejemplo, la Constitución. Los artículos de la Constitución, el artículo 58 garantiza la libertad de expresión. Pero además muchos otros artículos de la Constitución no se cumplen en distintas materias, el derecho a la vida, el derecho a la salud. Así que tenemos, sí, algunas leyes restrictivas que se han utilizado para criminalizar la expresión. Empezando el gobierno hubo un intento por reformar el Código Penal y no fue escuchado y todavía, por ejemplo, en Venezuela son vigentes las leyes de desacato y esto es un retraso con respecto a otros avances más desarrollistas en materia de este derecho. Pero sí creo que no debemos poner tanto la lupa en la parte leguleya, sino en el espíritu de hacer cumplir lo que ya tenemos. En segundo lugar, creo que ese 29 será complicado. Valga la acotación, debemos intentar todos como sociedad ir a esa reconciliación por la democracia y entendemos que el 29 va a ser un día de grandes decisiones y grandes momentos de tensión que debemos sortear con el apoyo precisamente de los derechos legítimos, los tratados internacionales y la capacidad ciudadana de todo el entramado que nos rodea. Pero va a ser complicado, sería. Y ya para cerrar, Andrés, Luzmeli. Ajá. sí, Andrés, quería hacer un comentario respecto a esa pregunta que hicieron. Coincido totalmente con León, pero sí quería comentarles que cuando Carlos nos presentó, yo ahora estoy en unas funciones de AICPJ Fellow para trabajar con periodistas en el exilio y sí creo que es importante tener una mirada regional sobre lo que está haciendo que muchos periodistas de la región de Latinoamérica sean desplazados de sus países. Y eso implicaría, si no una norma, por lo menos sí un tratamiento digamos, de mucha valoración sobre lo que significa que un periodista sea desplazado de la cobertura que hace en su país de origen o en su espacio de origen, lo que eso cómo impacta la democracia y tener una visión regional de cómo pueden hacer países de acogida para garantizar que un periodista que se ha visto obligado a desplazarse de su país o de su región, pues pueda seguir ejerciendo el periodismo. Y eso sí requiere discusiones, conversaciones y toma de decisiones que pueden ir desde generar un dictamen sobre lo importante que es proteger el ejercicio del periodismo y que en algunos países de acogida que tienen más estabilidad institucional, pues se puedan generar lo que nosotros hemos llamado ahora los hubs de periodistas seguros, ¿no? Creo que eso es una idea que dejo ahí para que hagan otro conversatorio. Y pues nada, y volviendo a Venezuela, también sé que el 29 va a ser retador, pero ya desde ya tenemos muchos retos en Venezuela y pues lo vamos a ir, esto es como una carrera de obstáculos, hermano, o sea, step chase, esto es poco a poco, das uno hoy, mañana das el otro. Bueno, les agradezco a ambos, a León, a Luzmeli. De mi parte me despido, dejo en el uso de la palabra a Carlos Lauría, secretario ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, a quien reitero el agradecimiento por abrir este espacio para abordar este tema. Muchísimas gracias, Andrés, y bueno, muchas gracias a todos. La verdad que ha sido una discusión fascinante, ¿no? Que plantea, digamos, muchos interrogantes, como bien han dicho Luzmeli y León, sobre el futuro para Venezuela, ¿no? Y qué ocurrirá allí a partir del 29 de julio próximo. Creo que tomo lo que dijo Luzmeli finalmente sobre la cuestión del hub, ¿no? Para periodistas en el exilio. Creo que es un tema muy, pero muy importante.
la situación, como mencioné en mis palabras iniciales, de periodistas no solo venezolanos, sino nicaragüenses, cubanos, obviamente guatemaltecos, también salvadoreños. Si algo Ecuatorianos. Ecuatorianos, claro, muy bien. Solo en 2023, al menos 10 periodistas ecuatorianos tuvieron que abandonar su país o ser reubicados internamente, ¿no? Por la situación allí relacionada con la violencia del crimen organizado, ¿no? Fundamentalmente, y las amenazas a periodistas. Pero ese es un tema muy, muy importante. Lo retomaremos acá, te tomo la propuesta de Luzmeli, retomaremos acá para hablarlo porque creo que es un tema de mucha trascendencia. Nuevamente, muchísimas gracias a todos a todos ustedes. Fue una discusión muy, pero muy interesante, y a todos los que participaron, gracias y un saludo para todos y todas de la Sociedad Interamericana de Prensa. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas Gracias, gracias. saludos. Muchas gracias. Gracias, chao Andrés, Carlos, León y todos los asistentes Chao, y el Luzmeli. equipo que apoyó.